Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy martes de mesa, un segmento que se ha vuelto un día de la semana, porque no es un segmento, es todo un programa, ya una tradición en la familia dominicana, estos martes de mesa, donde tocamos temas siempre de mucho interés. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Y queremos empezar este programa. Hay que felicitar al miembro. Felicitando a Alberto Fiallo, de En Derechos de este programa, que hoy ha recibido a su segundo hijo, Julián. A Julián. Un aplauso para esta familia que hoy recibe a Julián. Felicidades a sus padres, a su hermanito, a sus tíos, a los abuelos, a todo el mundo. La verdad es que compartimos tantos, somos tan, en este programa, yo no sé qué hay, pero ha pasado de verdad la cigüeña de una manera extraordinaria. La más faltas tú. No, está bien. Hay que tener mucho cuidado con las pastillas y las cosas. No vaya a ser. Ritmo, todo el mundo, la productora, el talento, Oye, el mira, abogado. hasta tú ten cuidado. No, yo tengo la fábrica cerrada hace tiempo, cariño. Ya después de 4, ese aporte a la humanidad. La mía está en pausa. Bueno, señores, hablando de niños, precisamente es el tema que tenemos en el día de hoy. Niños, niñas y adolescentes, no solamente los niños, desde 0 hasta 18 años. ¿Cómo está ese segmento de la población, el más vulnerable, junto con la ancianidad, el más vulnerable de nuestra población? Estamos viendo cada vez que en los actos delincuenciales vemos mucha gente joven, cada vez también más niñas y adolescentes, niñas digo porque hasta los 12 años todavía son preadolescentes, no se pueden considerar adolescentes, embarazadas y en uniones informales. Estamos viendo mucho abuso de sustancia y mucho narcotráfico también entre nuestra juventud. Y embarazo adolescente. Abuso infantil, psicológico, físico, también abuso sexual. Todo esto nos preocupa porque estamos formando una generación para que tome el relevo. Y si esa generación, que no estamos hablando de varias, vamos a hablar de esta, de la actual. Porque hay gente que dice que hay generaciones perdidas en este país. No, hay gente que ha dicho que hay excepciones. Hay muchos jóvenes que luchan todos los días por, como decía yo una vez, por sortear toda clase de obstáculos para realmente coger un camino correcto, pero no encuentran ni hogar, ni apoyo en la familia, ni apoyo en la sociedad. Entonces, el índice es muy interesante, este índice de los derechos de los niños que ha hecho el OTNA, el Observatorio de los Derechos de la Niñez, adscrito a la Universidad Católica Santo Domingo, nos da una herramienta para saber en qué situación están nuestros niños y nuestros adolescentes en República Dominicana. Hay muchos estudios que nos comparan con el África subsahariana. Así es. En el nivel de mortalidad infantil, en las uniones informales y en los matrimonios infantiles que todavía en República Dominicana son legales, señores. Y que no solamente que son legales, que son utilizados por familias para cubrir la violación sexual que contempla el Código Penal, porque el Código Penal de la República Dominicana establece que cualquier relación que se tenga con un menor de edad, si la persona que tiene esa relación le lleva más de 5 años, es violación sexual. Abuso sexual. Entonces lo que se hace es que se utiliza la figura del matrimonio para tratar de borrar el delito que está contemplado en el Código Penal, y tenemos niñas de 15, 16 años casadas con hombres de 60, de 50, de 40 o de 20 o de 30 y pico de años, que en muchos de los casos cuentan, por supuesto, tienen que contar con la dispensa de la familia, que a veces hasta recibe dinero de esas personas, porque se ve como también un escape y una movilidad social. Y yo lo he visto y he estado muy al tanto de ese tema. O sea, que esto es un drama que se ve en Hay que República decir que Dominicana. también los medios de comunicación influyen mucho en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tipo de influencia están recibiendo por parte de los medios? ¿Qué modelos están formando? La en los medios de sexualización comunicación? prematura. Todo eso lo vamos a tratar con gente de todos los organismos que son los precisamente encargados de velar por nuestros niños, niñas y adolescentes a partir de este momento. Vamos a conocer nuestro informe. El hashtag es NiñezENM, pero no estamos hablando solo de niños, también de adolescentes. Era muy largo poner niños y adolescentes ENM, así es que cualquier opinión, cualquier pregunta, ya usted verá el panel, que es muy interesante. Veamos nuestro informe. El 35% de la población dominicana es menor de 18 años.
tenemos 3.5 millones de niños y adolescentes. Y según la ONG Save the Children, República Dominicana está entre los peores países de la región para ser niño. Indicadores como mortalidad infantil, malnutrición, matrimonio precoz, embarazo adolescente, homicidio de menores, trabajo infantil, entre otros, ayudan a determinar cuál es la situación de la niñez en cada país. Y nosotros solo estamos por detrás de Guatemala, Honduras, Venezuela y Haití. Por eso es tan importante dar seguimiento al nivel de cumplimiento de los derechos de los niños, que es precisamente lo que ha hecho el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, en áreas tan sensibles como salud, educación y protección. Pero también cómo andamos en iniciativas legislativas para salvaguardar la integridad y derechos de nuestros niños más vulnerables y la cultura de violencia ejercida desde la sociedad. Todos estos y otros temas en la mesa de esta noche, María Cela. Nuestros invitados en el día de hoy, quienes nos honran con participar en este panel tan interesante que logra reunir esta noche María Cela cada martes, precisamente siempre los protagonistas de los temas y de la actualidad. Eduardo Gallardo, oficial a cargo de UNICEF, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, que no es la primera vez. No, muchas Tú gracias. ya eres parte de esta mesa. Nelson Medina, consultor del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, encargado de la realización de ese índice tan importante del que hoy vamos a hablar. Santa Mateo, asesora nacional de género e influencia de Plan Internacional en República Dominicana. Hola, Santa. Hola, querida. Bienvenida nuevamente. Gracias. Aquí también. Olga Diná, procuradora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Tenerte otra vez es un placer. Encantada. Alberto Padilla, encargado del Departamento de Políticas Públicas, Normas y Regulaciones de CONANI, que yo recuerdo cuando nació CONANI. Cuando nació CONANI, que fue un paso adelante en ese momento con relación al tema de la niñez, porque era el segmento quizás más olvidado en cuestión de políticas públicas en República Dominicana. Bienvenidos todos. Gracias. Vamos a empezar dando a conocer un poquito de este índice. ¿Por qué? Porque el índice es una herramienta en la cual participa también UNICEF y otras instituciones que sirve para ayudar, y me lo puedes explicar Claro. tú, Nelson, Sí, ¿para cómo qué no. sirve? Y dentro del índice se contempla, por supuesto, 3 ciclos de vida. Correcto. En esa etapa de niñez y adolescencia. Correcto, cómo no, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues esta es una iniciativa que ha promovido la Universidad Católica Santo Domingo desde el año 2008. Un grupo de ciudadanos, ciudadanas que hacen veeduría social a favor de los derechos de la niñez. Y esta es una metodología recomendada por UNICEF a nivel de la región de América Latina, que vincula varios indicadores y sobre la base de procedimientos estadísticos se obtiene un dato que posiciona el nivel de cumplimiento de los derechos de la niñez. De los cuales somos signatarios desde 1990. La Convención de los Correcto, Derechos del la Niño. Convención de los República Derechos de la Dominicana Niñez. es signataria. Así es. Entonces, el índice se divide en 3 ciclos de vida, de 0 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17. Se ponderan varios indicadores. Les escuché hablar, por ejemplo, de mortalidad infantil. Ese es un tema que el país requiere ponerle atención Urgente. urgente. Aquí la tasa de mortalidad infantil es de 30 por 1000 nacidos vivos. Eso significa que al año mueren cerca de 4000 criaturas. Una barbaridad. Y cerca del 80% de esas 4000 criaturas mueren antes de cumplir el primer mes de nacido. O sea, es una situación alarmante. Es como que en el país ocurran 100 accidentes de guaguas voladoras que tienen un promedio de 30, 35 pasajeros y no pasa nada en el país. Son criaturas, son seres humanos. Lo más importante, la parte, como digo, el segmento poblacional más vulnerable, pero a la vez el más importante. Así es. El que toda sociedad tiene la obligación de proteger, si quiere llamarse una sociedad en vías de desarrollo. Exacto. En fin, vamos a, lo primero que a mí me gustaría identificar, como vamos a hablar de esos 3 ciclos, o vamos a juntar quizás el de la niñez, la infancia, y después hablamos de la adolescencia, que esa es otra situación completamente distinta. ¿Cuáles son los desafíos todavía que tiene República Dominicana en la primera etapa
de la vida de una persona, en nuestros niños y nuestros infantes? Bueno, aquí el tema de lactancia materna es un desafío pendiente. Un niño que no es lactado hasta los 6 meses es un niño, una niña que no adquiere los nutrientes para tener una vida sana posteriormente. Y ese es un desafío que tiene el país. Reitero el tema de la mortalidad infantil. O sea, Número 1. No hacemos nada con tener niveles de lactancia, de nutrición, etcétera, si no vamos a asegurar que esa criatura va a vivir más allá del primer año de nacimiento. Ese es un grave reto. El país ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años con el tema de la educación inicial, en la primera infancia. Yo creo que ese es un tema que hay que reconocer. Todavía hay un trecho por delante que recorrer. Hasta ahora apenas el 60% de la población en edad de estar en servicio de educación inicial lo está, lo que quiere decir que hay todavía un 40% que está fuera de ese servicio. Es otro de los desafíos que hay pendiente, pero hay que reconocer que el país en este tema ha tenido importantes avances en los últimos años. Igual que en el tema de la desnutrición. Sí, ahora anda cerca de un 3%. Eso quiere decir que se ha hecho un esfuerzo importante, porque hasta hace 10, 12 años era un 7, un 8%. O sea, se ha avanzado bastante en el tema de nutrición. Pero todavía, hay retos pendientes, porque en el tema de la mortalidad, de la lactancia materna, que hace 10, 15 años era un 16%, ahora está en un 8, 9%. O sea, lejos de aumentar, se ha reducido. Ok. Seguimos hablando de esa primera infancia, de 0 a 6, o de 0 a 5 y de 6 a 12 años. El abuso infantil, abuso psicológico, abuso físico y abuso sexual. O sea, 3 tipos de abuso. Realmente en República Dominicana se persigue, se reconoce, se denuncia, se entiende que es algo serio, no solamente el sexual, que ya sabemos que sí y no, pero el otro, el psicológico y el físico, que en República Dominicana hasta hace unos años los correazos, las galletas, los chancletazos, los cepos, los gritos. Era el método de educación y disciplina. De educación y disciplina. Y hoy sabemos el efecto negativo que tiene sobre una persona en formación. Bueno, es una pregunta bastante retadora, porque todavía en escenarios actuales, y se lo puedo decir por experiencia propia, en escenarios académicos, en escenarios religiosos, pues hemos oído hablar hasta de la Santa Chancleta, haciendo una legitimación precisamente de la pela e incluso justificándolo en textos bíblicos. Entonces, ha habido una normalización, porque se entiende que el niño todo lo supera, que la infancia pues no va a sentir que posteriormente. Si le pasó, pues no le pasó, porque al final de cuentas se le va a olvidar mientras vaya creciendo, y no es así. Se ha ido normalizando de forma tal que en las mismas escuelas pues se oculta información, y hemos tenido la experiencia en procesos que hemos tenido que investigar de no llevar la información a la autoridad competente para que asuma el rol de la investigación y puedan enfrentarse a las consecuencias necesarias. Y eso es parte precisamente de esa cultura de la pela, del boche, de lastimar, de lacerar, hasta con una palabra maldicha a una persona, normalizada dentro del entorno social. Y el desmontar resulta un poco cuesta arriba, porque ya está instalado. Dicho sea de paso, en una ocasión que tuve la oportunidad de llevar una conferencia a una escuela, hubo una profesora que inclusive al momento de manifestar los derechos con los que cuentan los niños, niñas y adolescentes, manifestó que no se enteren. Y le digo yo, que no se enteren los niños. Claro, porque hay no se van a reclamar, porque van a reclamar. Claro, porque en determinado momento van a poder exigir un tratamiento distinto. Pero ¿qué pasa? En ese momento le digo, no, todo lo contrario, usted es corresponsable de multiplicar este tipo de información. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer los niveles de corrección respetuosos y evidentemente establecer controles adecuados. Pero ha sido cuesta arriba, evidentemente hemos ido avanzando, como bien ha ido estableciendo, pero el boche
es mucho más difícil de superar que la pela con la correa o con la chancleta. Pero ¿qué aún se denuncia aquí el maltrato físico en niños? O sea, los castigos exagerados, No, es que el castigo como tal no. Por lo general, la denuncia llega cuando ya es una agresión excesiva. Excesiva. Claro, excesiva. Eso Y le comento, por ejemplo, nosotros hemos recibido procesos en donde han golpeado niños hasta con bocinas de radios en la cabeza, que han terminado matando a los niños. Pero esos son los casos que terminan llegando allá. Pero actualmente, con una cuchara, hubo una persona que le quemó la boquita a un niño porque se comió una comida que no debía de comerse. Entonces, hay pelas que son normalizadas en el entorno. Incluso, actualmente hay personas que dicen que una pela a tiempo resuelve muchos problemas. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque a mí no me dieron pela. Entonces, yo digo, bueno, pues... a mí no me dieron pela, yo no entiendo la pela, yo no la justifico. Entonces, si por ejemplo justificamos esta agresión con el vecino, con la vecina, pues evidentemente quien está llamado a velar junto con nosotros, junto con ustedes como medio de comunicación, junto con las organizaciones, que es la sociedad, el ciudadano, la ciudadana, el vecino, evidentemente no va a llamar a la autoridad competente para que atienda. Los pediatras, los médicos que reciben a los niños en los hospitales públicos, en las clínicas privadas, en las consultas privadas, hay denuncias, muchas denuncias de abuso, porque las marcas, hay muchísimas marcas que son consistentes con maltrato, y me imagino que ha habido campañas de educación en torno a eso, porque también hay que educarlos. Y tenemos que reconocer que el Ministerio de Salud Pública ha hecho sus esfuerzos, dicho sea de paso, inclusive se generó un protocolo para la atención a la violencia que se ejerce en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, que se ha socializado a nivel nacional precisamente para orientar al profesional de la salud en cualquiera de las áreas que se trate, incluyendo la enfermería, a notificar a la autoridad competente precisamente cuando identifique. En muchos casos se hace, en otros no. Todavía tenemos una tarea pendiente en esa socialización porque hay un temor por el secreto profesional. Pero la misma ley 136 exonera, inclusive dice que al funcionario que dentro y fuera de sus funciones tenga hasta la sospecha de que pueda haber una vulneración de derecho, tiene la obligación de notificar a la autoridad competente. Aunque sea sospecha. Aunque sea sospecha. Y eso lo puede hacer el ciudadano común, no tiene que ser médico, no tiene que ser un funcionario, el ciudadano común, un profesor, un puede vecino, ser un tutor, un vecino, quien sea que sospeche que pueda haber una vulneración de derecho en perjuicio de un niño, niña, adolescente, puede llamar a la autoridad competente para que se inicien las acciones correspondientes y neutralizar cualquier tipo de agresión que pueda materializarse. Pero tenemos que generar la conciencia, se ha ido avanzando, tenemos que educar. Qué bueno que ustedes tienen este tipo de iniciativas, que llegamos a tantos hogares y podemos llevar esta información. Los profesionales tienen una exoneración en el secreto profesional cuando denuncian a la autoridad competente. Eso es que importante. Hay una sospecha, que hay una vulneración de derecho y lo notifica hasta de forma anónima a la autoridad competente, porque al ser de la autoridad público, competente, Olga, procede la autoridad competente, porque muchas veces tienen temor de que después ese vecino sepa como que no pase nada, y entonces la gente empieza a decir quién fue, quién fue que me denunció, y es tuvo que haber sido fulano, mengano, y viene la venganza, y mucha gente no se atreve. Y es un temor válido, por eso tenemos líneas telefónicas a través de las cuales las personas pueden llamar, y como existe principios que rigen en la norma o la ley 136-03 como el principio, el interés superior del niño, y como la primacía evidentemente de los derechos del niño, niña y adolescente, no importa cómo sea la forma en que nos enteremos, nosotros tenemos que ir a confirmar la veracidad de esa información, solamente para evitar que vaya a pasar por alto algún dato importante que vaya a dar el trasto con la integridad física o psicológica o moral de un niño, niña y adolescente. Tenemos que actuar y articularnos inmediatamente. A mí me gustó algo que ella dijo y que es importante que quede en este segmento claro. No es cuando ya la marca es indeleble, o sea, es el proceso el que trastorna la mente de esa criatura. Es el golpecito hoy, el golpecito mañana, el insulto, el muchacho el carajo, el muchacho el diablo, ven para acá, el jalón por los cabellos, el jalón por la ropa. Es ese tipo de maltrato que no deja marcas aparentes,
pero que daña profundamente. Desde UNICEF ese tema lo han tratado, el tema de cómo la sociedad dominicana normaliza el abuso hacia los niños. ¿Y qué han encontrado ustedes?